la palabra de Dios al día y al mundo, y vive la experiencia de Dios en tu vida. Salir a gritar y anunciar. Presenta el Evangelio de hoy, viernes 30 de junio de 2023. Evangelio tomado de San Mateo capítulo 8, versículos 1 al 4. Jesús pues bajó del monte y empezaron a seguirlo muchedumbres. Un leproso se acercó, se arrodilló delante de él y le dijo: Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano, lo tocó y le dijo: Quiero, queda limpio. Al momento quedó limpio de la lepra. Jesús le dijo: Mira, no se lo digas a nadie, pero ve a mostrarte al sacerdote y ofrece la ofrenda ordenada por la ley de Moisés. Pues tú tienes que hacerles una declaración. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. En el versículo 1 hemos escuchado: Jesús pues bajó del monte. Jesús en el monte era el Maestro y en el valle era el Salvador. Y por eso, cuando bajó al valle, dice la palabra, empezaron a seguirlo muchedumbres, porque ya la gente sabía que Jesús hacía los milagros de sanar, de liberar, de transformar, y por eso lo seguía mucha gente. En el versículo 2 dice: un leproso se acercó. Esto pareciera muy sencillo, esta sanación de un leproso, pero hay que tener en cuenta varias cosas sobre la enfermedad de la lepra. Es justo y necesario que sepamos que la lepra es una enfermedad infecciosa, crónica, curable, que provoca lesiones en la piel y daños en los nervios. Es ocasionada por la bacteria Mycobacterium leprae, conocida también como la enfermedad de Hansen. Y en el Antiguo Testamento se le catalogaba a esta enfermedad como una enfermedad pecado. Por eso fíjense que dice: un leproso se acercó. Estaba prohibido que un leproso se acercara a un sano, y estaba prohibido que un sano se acercara a un leproso. Ya por ahí nos damos cuenta que la cosa no era tan fácil lo que estaba ocurriendo. Un leproso se acercó, se arrodilló delante de él y le dijo: Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Se acercó a Jesús, que era un sano, porque había tomado la firme determinación de quedar sano, de curarse. Ya estaba obstinado de su enfermedad, porque la enfermedad no solamente lo marginaba socialmente, sino que lo marginaba espiritualmente. Socialmente, porque tenían que habitar los leprosos en los leprocomios, no podían estar con la gente sana, no podían estar cerca de su familia, en la comunidad, no podían trabajar. Y lo marginaba espiritualmente porque los judíos pensaban que estaban convencidos de que el que estaba enfermo de lepra era porque había cometido un pecado grave y Dios lo castigaba con esa enfermedad. Entonces, por eso era peor la situación del leproso. Era peor la situación de los leprosos. Dice entonces en el versículo, hay una cosa muy importante en el versículo 2, la forma en la que el leproso le habla a Jesús: Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Señor, si tú quieres. Esa debería ser la forma nuestra de pedirle las cosas a Dios. Señor, si tú quieres, concédeme esto que necesito para el cuerpo. Señor, si tú quieres, concédeme esto que necesito para el alma. Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Que no se nos olvide más nunca esta oración del leproso. En el versículo 3 dice: Jesús extendió la mano, lo tocó y le dijo: Quiero, queda limpio. Ahí Jesús está haciendo algo que estaba prohibido por la ley. No podía un sano tocar a un leproso. Sin embargo Jesús, que actúa por misericordia, pues sabe que Él vino a este mundo precisamente para salvar, para sanar y para liberar. Y que este hombre, si Jesús no lo sanaba, este hombre pues su condena era la muerte.
y lamentablemente pues no moriría en paz, sabiendo que estaba retirado de todo. Jesús extendió la mano, lo tocó y le dijo: quiero, queda limpio. Al momento quedó limpio de la lepra. Ocurrió el milagro, le hizo el milagro, lo dejó limpio totalmente. Versículo 4, Jesús le dijo: mira, no se lo digas a nadie, pero ve a mostrarte al sacerdote y ofrece la ofrenda ordenada por la ley de Moisés, pues tú tienes que hacerles una declaración. Eso también lo establecía la ley, que si un leproso quedaba sano, pues tenía que presentarse en el templo al sacerdote, para que el sacerdote confirmara y declarara que sí, que estaba limpio de lepra, que ya no estaba enfermo y que podía volver, que podía ser admitido en la sociedad, que podía ser admitido en la comunidad, que podía ser admitido en la familia. Fíjense toda la legislación que había en torno a la lepra. El detalle de la enfermedad, como le dije anteriormente, era que la gente le tenía miedo a los leprosos, porque los judíos tenían esta enfermedad no solo como una enfermedad del cuerpo, sino como que el que la padecía era un terrible pecador, era que había hecho algo tan malo que Dios lo castigaba con esa enfermedad de la lepra. Entonces, nosotros hoy, ¿qué hacemos con esta palabra? Pues hoy en día sí hay leprosos en el mundo, pero se ha demostrado que la lepra tiene cura. Pero, ¿cuál es la lepra realmente hoy en el mundo, en el ser humano? No es tanto la lepra física, no es la enfermedad de Hansen, como se conoce también, ser leprosos del cuerpo. Hoy en día la peor lepra que está castigando, acabando al hombre, a la sociedad, es la lepra espiritual. Por desobediencia a Dios, el hombre lamentablemente pues está sufriendo estas lepras espirituales, estas lepras, estas esclavitudes al pecado. Por eso tenemos que pedirle al Señor que nos ayude por el poder de su Espíritu Santo, para que nosotros sepamos reconocer en nuestra vida, no en la vida de los demás, porque los demás pues hay que orar por ellos, hay que invitarles a que se arrepientan, hay que orar para que se conviertan, pero no podemos hacer nada para cambiar sus vidas cuando ellos han decidido vivir leprosos espiritualmente, o sea, vivir en pecado. Nosotros tenemos que revisarnos. El Evangelio tiene un sentido profundo, ya que es personal. Usted no puede agarrar el Evangelio para aplicárselo a los demás. Usted tiene que agarrar el Evangelio y aplicárselo a sí mismo. Entonces tenemos que revisarnos cuáles son nuestras lepras espirituales hoy. Cuáles son esas cosas que nos hacen caer en pecado. Por ejemplo, sexualmente hay que revisarse, porque hoy en día, con esta seducción del demonio de la ideología de género, pues la gente está haciendo del sexo lo que mejor le parece, sin saber que el sexo es un don de Dios dispuesto en el matrimonio para la procreación, para la reproducción, para la fecundidad de la humanidad. Entonces tenemos que revisarnos también qué otras lepras espirituales hay. Si usted dice que es cristiano, pero revisa el horóscopo, o de vez en cuando se hace leer las cartas, o va donde el santero, donde el espiritista, revísese. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude para que este tema del Evangelio de hoy trascienda en lo que corresponde. Porque sí hay leprosos en la sociedad, leprosos físicos en la sociedad hoy, en cualquier parte. Y la mayoría pues está recibiendo tratamiento. Pero hoy el Señor quiere despertar nuestra atención con respecto a la lepra espiritual. La lepra del alma. De repente yo no voy a decir aquí cuál es tu lepra espiritual, pero tú al examinarte
A la luz de este evangelio te vas a dar cuenta de cuál es tu lepra espiritual, cuál es tu pecado, cuál es esa llaga en el alma que te está carcomiendo y que no te deja dormir, que no deja tranquila tu conciencia y que te separa. Fíjate cómo es la cosa, que te separa de Dios, que te separa del hombre y que te separa de ti mismo como hijo de Dios. A este leproso del evangelio lo separaba la enfermedad de la sociedad, de la familia y de todo lo que era suyo. Tu lepra espiritual, dependiendo del grado en el que esté, te está separando de Dios, te está separando de tus semejantes, de la comunidad cristiana, te está separando de ti mismo. Entonces pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude para que nos transforme y para que nos demos cuenta cuál es nuestra lepra espiritual. ¿Acaso es la soberbia? ¿Acaso es la mentira? ¿Acaso es la infidelidad? Todo eso tiene solución si te arrepientes y le pides a Cristo perdón y le pides la gracia del Espíritu Santo de convertirte. Todo eso tiene solución. Por eso llega el evangelio, este evangelio, a tu vida diariamente. Y hoy, con este tema que es tan providencial para que nosotros nos dejemos sanar, nos acerquemos a Jesús y le digamos lo mismo que le dijo el leproso del evangelio de hoy, se lo digamos al Señor. Si tú quieres, Señor, puedes limpiarme de mi soberbia. Si tú quieres, Señor, puedes curarme de mi lepra espiritual. Si tú quieres, Señor. Y como el Señor quiere, porque mire, si el Señor no quisiera nada con el hombre, si el Señor no quisiera ayudar al hombre, ¿usted cree que hubiese muerto en la cruz por los hombres? Saque sus propias conclusiones. Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y que viva, y por eso mandó a Jesucristo para que entregara su vida por nosotros. Y Jesús, toda su vida es para el hombre. Lo que pasa es que nosotros todavía, por soberbia y por falta de conversión, no hemos comprendido esto. Toda la vida de Cristo es para bien del hombre. Espíritu Santo, ayúdanos a comprenderlo. Espíritu Santo, ayúdanos a buscar la sanación y liberación que solo en Cristo Jesús podemos encontrar. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios nos bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Les habló Marlon Tobar. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. La palabra de Dios al día y al mundo, y vive la experiencia de Dios en tu vida. Salir a gritar y anunciar. Consagración al Inmaculado Corazón de María. Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, a tu Inmaculado Corazón me consagro con todo lo que soy y con todo lo que poseo. Acógeme bajo tu maternal protección, defiéndeme en los peligros, ayúdame a superar las tentaciones que quieren llevarme al mal y preserva la pureza de mi cuerpo y de mi alma. Que tu Inmaculado Corazón sea mi refugio y el camino que me conduzca a Dios. Obténme la gracia de rezar y, por amor a Jesús, de sacrificarme por la conversión de los pecadores y en reparación de las ofensas cometidas contra tu Inmaculado Corazón. Por ti y por la unión con el corazón de tu divino Hijo, deseo vivir para la Santísima Trinidad, en la cual creo, a la que adoro, en la cual espero y a la que amo. Amén. Quiero caminar contigo, María.